Hola, buenos días. Nada, solo comentar desde la Comisión de Formación que esta sesión empieza un grupo de sesiones piloto. Van a ser este año, me parece que 3. La diferencia que hay con las anteriores es que fundamentalmente se ha publicitado mucho en la intranet y además hay como una ficha donde se ven los objetivos y un poco el desarrollo de la sesión. Y va a ser grabada en directo y se va a poder ver en los centros de salud al mismo tiempo online, y quedará colgada en la intranet también la presentación en vídeo, ¿vale? Simplemente pues era eso, y presentaros. Bueno, ya sabéis que le van a dar el servicio de pediatría y el servicio de microbiología. Bueno, vamos a comenzar ya para no alargarnos mucho. Yo soy Cristina, residente de micro, y os voy a presentar junto con Fran, residente de pediatría, una sesión sobre la tosferina, una enfermedad importante por su reemergencia. La tosferina es una infección bacteriana aguda del tracto respiratorio causada por Bordetella pertussis, que es un patógeno exclusivamente humano y puede afectar a individuos de todas las edades. Es una enfermedad de declaración obligatoria, aunque hay una importante infradeclaración de casos, y está reemergiendo en países con amplias coberturas vacunales. En España, como en otros países con políticas de vacunación similares, la tosferina ha resurgido en los últimos años y se ha producido un marcado aumento de la incidencia a partir de 2010. Bueno, como decía, este aumento de la incidencia va a tener una distribución por edades bipolar y se va a centrar en lactantes menores de 6 meses que no han completado o no han iniciado la serie de primovacunación, y en adolescentes y en adultos por la disminución de su inmunidad tanto vacunal como natural. Los objetivos de la sesión es que conozcáis la situación epidemiológica y las causas que han llevado a este aumento, poder comprender los distintos métodos diagnósticos de los que disponemos, con sus indicaciones y sus limitaciones, que incluyáis la tosferina entre las posibles causas etiológicas, tanto de cuadros clásicos de tos paroxística como formas más leves, y pensar en ella tanto en niños como en adultos. Y también poder conocer las estrategias actuales de prevención y control en nuestro medio. En España, la vacuna de la tosferina se introdujo en el calendario vacunal en 1965. La vacuna que se administraba era una vacuna de células enteras y se administraban 3 dosis. Posteriormente, en 1996, se añadió una 4ª dosis de recuerdo entre los 15 y los 18 meses, y en 2001 se incluyó la administración de una 5ª dosis a los 4 o 6 años. Como vemos, con la inclusión de las dosis de refuerzo, la gráfica de la incidencia fue disminuyendo. Tal es así que en el periodo de 1998 a 1999, de 1982 a 1999 se consiguió reducir su incidencia por encima de un 95%. Posteriormente se mantuvieron unas tasas cercanas a un caso por cada 100.000 habitantes. En 2005 tuvo lugar un hito importante y fue el cambio de la vacuna celular por una vacuna acelular. Posteriormente, en 2010, podemos ver cómo la incidencia ha ido de nuevo aumentando. Si tenemos en cuenta el número de casos anuales de tosferina en España, vemos cómo efectivamente se ha producido este aumento, pasando en 2010 de 884 casos hasta los 3.200 casos alcanzados en 2011, y el año pasado ya registramos 8.400. Si analizamos los casos por 100.000 habitantes, vemos que esta enfermedad tiene un patrón epidémico cíclico y se produce mediante ondas epidémicas que tienen lugar cada 3 a 5 años. Desde el periodo de 1998 hasta 2013 vemos que se han producido 4 ondas epidémicas. Bueno, no sé cómo. De 1998 a 2001 tuvo lugar la primera onda, de 2002 a 2005 la segunda, de 2006 al año 2010 la tercera,
y ya de 2010 a 2013 la cuarta. Vemos que hasta el año 2010 las tasas se habían mantenido en torno a los 2 casos por cada 100.000 habitantes, salvo el pico epidémico del año 2000, y sin embargo ya en la cuarta onda alcanzó su pico máximo en 2012 con una tasa de 7,45 casos por cada 100.000 habitantes. En 2014 comenzó de nuevo una onda y ya contamos en 2015 con una tasa de 15,6 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, como vemos, la tosferina se encuentra en una situación epidémica sostenida que, aunque sigue el patrón epidémico cíclico, registra unos rangos muy superiores a los de los años previos. En cuanto a la situación en nuestro medio, vemos que de la misma manera se ha producido un importante aumento de los casos y hemos pasado de 8 casos registrados en 2010 a 32 casos en 2011, 147 en 2014 y ya el año pasado registramos 192. Los datos que tenemos actualizados de este año hasta la semana 16 es que contamos ya con 89 casos. Si analizamos las tasas de incidencia acumuladas según grupos de edad, vemos que esta enfermedad tiene una importante, la incidencia mayor se centra en el grupo de edad de menores de 1 año. Y este es un hecho que es de especial preocupación por la gravedad que tiene la enfermedad sobre estos pacientes. Y en lo que va de año se ha producido ya una defunción en la semana 5. Se trataba de una lactante de 3 semanas de edad y era una paciente de aquí de Guadalajara. Si comparamos la situación en la que nos encontramos en nuestro medio con la tasa media de España, vemos como claramente nuestras tasas son superiores a la media del país. Bueno, yo voy a hablar ahora un poquito de lo que consiste la enfermedad, que como ya hemos dicho se llama tosferina, aunque también se la conoce en otros países como coqueluche. Como decíamos, es una infección bacteriana respiratoria generada por un cocobacilo aerobio gram negativo que tenemos aquí, ¿vale? Pero no creo que a nadie le interese la forma, sino que lo que queremos es saber qué es lo que hace, ¿no? ¿De qué viene la palabra coqueluche? Pues viene del latín coc, que significa gallo, y es por la clínica característica del, como veremos luego, del gallo inspiratorio, ¿vale? Y luego también viene de la palabra latina cuculucci, que significaba capucha, y que hacía mención a la indicación de estas personas de ponerles una capucha para evitar el contagio, ¿de acuerdo? De ahí viene la palabra coqueluche. Pero bueno, nosotros en nuestro medio nos quedamos con tosferina. Ya fue descrita por Sydenham en 1679 como tos intensa o la gran tos, y en la medicina china ya viene descrita como la tos de los 100 días, ¿de acuerdo? Os voy a poner un vídeo. Segundo. Vale, este es un vídeo que resume así la clínica más importante, ¿vale? Con la tos paroxística, como hemos visto, y el gallo inspiratorio, ¿de acuerdo? Importancia a nivel clínico es que hay que diferenciar la afectación según las edades, ¿vale? Ya sean lactantes o adolescentes y adultos, ¿vale? Que va a ser similar. Clásicamente hay que diferenciar 2 periodos, ¿de acuerdo? Un primer periodo de incubación en el que no va a ser contagiosa, que va a durar pues de 7 a 10 días y que va a ser indistinguible de un catarro común, ¿de acuerdo? A diferencia de esto va a tener una duración mayor. Y luego vamos a empezar un periodo sintomático que tiene una primera fase catarral, ¿vale? Que es cuando empieza a ser contagioso. De hecho, es en la fase en la que más contagiosa es la enfermedad, que se va a caracterizar por un... Hemos dicho un periodo catarral, como hemos visto, indistinguible de un catarro común, y luego una fase paroxística de mayor duración, de 2 a 6 semanas, que es la que típicamente se caracteriza por la sintomatología que hemos visto antes en el vídeo, ¿de acuerdo? Con tos, generalmente varios episodios al día, de 5 a 20, preferiblemente nocturnos, y van a poder desencadenados por determinados estímulos, como puede ser el llanto, la risa, estornudos, ejercicio, alimentación. Y esta tos va a ser congestiva, emetizante y, como hemos visto también, pues el gallo inspiratorio,
¿de acuerdo? Va a ir en aumento durante las primeras 2 semanas y después va a ir en disminución. A veces se puede acompañar de efectos colaterales de la tos intensa, como hemorragias conjuntivales, epistasis o petequias. Después tenemos una tercera fase, que es una fase de convalescencia, en la que los síntomas van a ir remitiendo y van a poder durar pues desde semanas hasta meses. De ahí lo de la tos de los 100 días, ¿de acuerdo? Situaciones especiales en función de la edad y la vacunación, como hemos visto, los lactantes van a ser el principal foco de preocupación, ¿no? Todo va pensado para que estos pacientes no se contagien, ¿de acuerdo? Sobre todo en los primeros 4 meses, que es cuando menor inmunidad tienen. La característica en estos niños va a ser que van a predominar las pausas de apnea, acompañadas o no de cianosis, ¿de acuerdo? A veces no tienen tos paroxística y el periodo catarral es generalmente más corto, ¿de acuerdo? A veces se pueden acompañar de forma más frecuente que en otros niños de complicaciones como la bronconeumonía o atelectasia, ¿de acuerdo? Por eso pues podemos tener síntomas atípicos como la fiebre, pero generalmente van a ser en fase más tardía. En los adolescentes y los adultos va a ser muy similar y clínicamente va a ser una tos prolongada, ¿de acuerdo? En principio, en estos pacientes, si no tienen patología de base, no nos van a preocupar, más que como foco de contagio a los lactantes, ¿de acuerdo? Luego, hay un cuadro específico que es el de mayor preocupación, puesto que es el que mayor tasa de mortalidad lleva, que es la tosferina maligna, que se produce de forma característica en lactantes, con menor inmunidad, que se va a producir un cuadro de fallo respiratorio progresivo, que previamente va a tener tos paroxística, pausas de apnea y que inevitablemente va a conllevar al desarrollo de una hipertensión pulmonar, una hipoxemia refractaria al tratamiento convencional y cuyo tratamiento implica tener una UBI neonatal, ¿de acuerdo? Hasta en un 70% se acompañan de shock y muerte respecto al 1% que se asocia en la tosferina a nivel general, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, es en estos niños en los que hay que tener especial precaución para evitar que esto se desarrolle, ¿de acuerdo? Puesto que hay que ir pensando ya en un traslado, ¿de acuerdo? Para evitar lo que nadie queremos, ¿de acuerdo? Bien. Las posibles otras manifestaciones a nivel neurológico pueden ser las convulsiones, que son dentro de las que hay pues bastante poco frecuentes, pero hasta un 2%, la encefalopatía, ¿de acuerdo? A nivel digestivo, pues por cuadros repetitivos de tos y vómitos se pueden producir déficits alimenticios por los vómitos y que esto va a conllevar un retraso pondoestatural. A nivel respiratorio, pues se pueden producir neumonías, tanto por la propia bordetela o por sobreinfecciones, neumotoras por la tos, atelectasias, ¿de acuerdo? Y otras sintomatologías más raras pues van a ser fracturas costales, epistasis, hematomas sudorales o hernias o prolapsos rectales, ¿de acuerdo? Bien. El agente, como hemos visto, es la tosferina. De la tosferina es la bordetella pertussis, que la característica patológica es que va a tener un toxoide pertusoide, ¿de acuerdo? Que es el factor de virulencia predominante, el que mayor se va a relacionar con la linfocitosis, que al final es la causa de la tosferina maligna, de la hipertensión pulmonar, desarrollo de la neumonía y de la mayor tasa de mortalidad, pero también hay otros agentes que nos preocupan menos, puesto que es la toxina pertussis la que se va a encontrar en las vacunas, porque va a ser la que más inmunidad genere, ¿de acuerdo? A nadie creo que le interese las unidades de las que está formada, pero si quiere más información, pues solo tiene que preguntar al servicio de micro, porque yo no tengo ni idea, ¿vale? Como hemos dicho, pues esta toxoide es el que va a estar en las vacunas, tanto en las trivalentes como el Infanrix o el Buxtris, o en las hexavalentes como el Infanrix hexa o la tetravalente como el Buxtris polio, ¿de acuerdo? Solo hay que saber que esta proteína, que es la que puede producir que los niños se pongan muy malitos, es la que va a estar en las vacunas. ¿De acuerdo? Entonces, hay otros agentes que no van a tener esta toxina, que también son patógenos, ¿vale? A diferencia de las otras 8 cepas de bordetella, solo la parapertussis, la holmesi y la bronquiséptica van a poder ser patógenos respiratorios y frecuentemente van a poder estar coinfectando con la bordetella pertussis. Pero generalmente van a producir cuadros que se llaman pertusoides y son más leves, puesto que no van a poder producir esa tosferina maligna que hemos visto. El reservorio de la bordetella pertussis es el hombre, ¿de acuerdo? El hombre y el hombre. Por ejemplo, la parapertussis sí que va a poder estar en animales como los bovinos, ¿de acuerdo? Y dentro del hombre, su ambiente es la nasofaringe, ¿vale? El epitelio respiratorio ciliado y los macrófagos que están ahí de la inmunidad local.
La transmisión se va a producir por secreciones respiratorias, ¿de acuerdo?, como las mucosidades o las gotitas de fluje, ¿de acuerdo? Por eso es súper importante lo de la capucha que veíamos antes, ¿vale? La tasa de ataque es brutal, ¿vale? De ahí la importancia que tiene lo de los brotes, toda la rápida expansión que se puede producir dentro de un propio domicilio, puesto que hasta en un 90% de los contactos en un hogar se van a poder contagiar, ¿de acuerdo? Otra cosa es que desarrollen o no desarrollen la enfermedad. Y este contagio se va a producir desde la fase catarral que veíamos hasta 2 semanas del inicio de la tos paroxística, ¿vale?, que sería la segunda fase del periodo sintomático. Y va a también ser contagioso hasta el 5.º día de tratamiento antibiótico eficaz. Por lo tanto, hasta que no se finalice el tratamiento, no se va a considerar que el paciente deja de ser contagioso. La susceptibilidad, pues es universal, ¿de acuerdo? Ni la infección natural ni la vacunación van a conferir una inmunidad duradera. Y esto es importante, puesto que está relacionado con todo el movimiento que hay ahora de retocar, ¿no?, y reajustar las pautas de vacunación. Por eso se han ido aumentando cada vez más las dosis, se están planteando nuevas estrategias para vacunar en la edad adulta, ¿de acuerdo? Además, son frecuentes las reinfecciones, ¿de acuerdo? Una persona, porque pase la tosferina, no se ve exento de desarrollar tosferina más adelante, ¿de acuerdo? Además, se ha visto que está circulando libremente por todo el mundo y que estas ondas epidémicas que hemos visto se están produciendo también en otros países como Estados Unidos, el resto de Europa, y que además el porcentaje de personas que la tienen en la nasofaringe está siendo mayor en adolescentes y adultos, ¿de acuerdo?, que van a ser la principal fuente de contagio hacia los lactantes, ¿de acuerdo?, que es lo que tenemos que tener en mente, que es la población de riesgo. Los anticuerpos, como hemos visto, se van a desarrollar contra el toxoide pertussis, ¿vale?, que es el único antígeno específico, y solo se producen hasta en un máximo del 85%, ¿de acuerdo?, de las personas infectadas. Va a conferir una protección que, según si hemos pasado una infección natural, esta va a poder ser de hasta 15 años, o si es por una vacunación completa de 3 dosis, va a poder durar hasta 7 años, ¿de acuerdo? O sea que no va a durar de por vida. ¿Qué medidas tenemos para prevenir esta enfermedad? Pues yo creo que ha quedado claro que lo único que hay para prevenirla es, aparte de la capucha, las vacunas, ¿de acuerdo? Es importante saber cuál es el calendario vacunal de nuestra comunidad. A fecha de hoy, este es el calendario de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? ¿En dónde va a estar metida la vacuna de la tosferina? ¿De acuerdo? Es la PA de acelular, de toxina toxoide pertusoide, ¿de acuerdo? Y está a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, luego hay un refuerzo a los 18 y luego se aconseja también a los 6 años y esto es lo que está todavía ahí que no está haciéndose porque vemos que a los 14 años aquí falta la P, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como los calendarios vacunales han ido evolucionando muchísimo en los últimos 15-20 años y van a depender de cada comunidad, no va a ser el mismo de nuestra comunidad que el de otra, ¿de acuerdo? De Castilla-La Mancha está bastante avanzado respecto a otros como a Andalucía, por ejemplo. En Madrid, el calendario que se está haciendo es este, ¿de acuerdo? Que es bastante similar, solo que aquí sí que está metida el pertussis, aunque aquí no se vea, y lo único que se diferencia es que usan hexavalentes a los 2 y 6 meses y pentavalentes a los 4 y a los 18, ¿de acuerdo? Y aquí, sin embargo, se usa pentavalente, pero bueno, eso es más a nivel de farmacias. Entonces, como hemos visto, hay 6 dosis de vacuna, pero bueno, ¿esto es lo que se está haciendo? ¿O es lo que se ha hecho siempre? Pues no. Como veíamos previamente, el avance de las dosis de vacunación, el uso de la vacunación en la edad de adolescente ha ido incorporándose progresivamente, así como el cambio del toxoide celular a la celular. Este cambio se produjo porque se había visto que producía menores complicaciones y efectos adversos graves, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, provincias como Madrid o Ceuta y Melilla o Galicia han ido incorporando desde, por ejemplo, 2005 ya tienen la vacunación a los 14 años, ¿vale? Ceuta y Melilla, luego la vacunación del personal sanitario en 2011 y la incorporación de los adolescentes ya se hizo en 2011 en Madrid y Galicia, en 2014 se empezó la vacunación de la embarazada en Cataluña, ¿vale? Y en 2015 ya desde la Asociación Española de Pediatría se recomendaron las 6 dosis de vacunas a nivel general, pero no se está haciendo en todas las comunidades, ¿de acuerdo?
En relación a lo que veíamos, no se pregona, no se dice que haya que revacunar una vez completadas las 6 dosis en la edad pediátrica, ¿de acuerdo? Se supone que ya hasta cumplir los 60-65 años lo único que hay que precisar es el refuerzo del tétanos y nada hablan de la tosferina, ¿de acuerdo? Como efectos adversos de la vacuna, pues lo más frecuentes son reacciones locales, están un 2%, que van a ser el dolor, el eritema, la tumefacción. Menos frecuentes van a ser las complicaciones sistémicas como la fiebre, la irritabilidad, inapetencia, y todavía menos frecuentes, que van a ser las más preocupantes, las convulsiones o los episodios de hipotonía hiporrespuesta. ¿De acuerdo? Contraindicaciones. En principio, las dos únicas contraindicaciones que hay van a ser la reacción anafiláctica a una dosis previa de DTPA, ¿vale? O a cualquiera de los componentes presentes en la vacuna, que va a tener que confirmarse con un estudio de alergias, ¿de acuerdo? Y como medida práctica, pues si se encuentra una vacuna que esté exenta de ese producto, ¿no?, que está produciendo la reacción anafiláctica, si no es la toxina pertusoide, pues habría que ponerla. Y luego el otro antecedente que contraindicaría sería la encefalopatía en los 7 días posteriores a la administración de una dosis previa de vacuna, hasta que si no se puede atribuir a otra causa, ¿vale? Y habría que estudiar que, evidentemente, pues esta encefalopatía no se produzca por otro motivo, ¿de acuerdo? Luego, precauciones que serían como contraindicaciones relativas, que por norma general no van a contraindicarla, ¿vale? Van a ser, pues, trastornos neurológicos progresivos, como espasmos infantiles, epilepsia no controlada, encefalopatía progresiva, ¿de acuerdo? Que simplemente habría que retrasar la vacunación hasta la estabilización del proceso. La fiebre, ¿vale? Generalmente, pues, en las primeras 48 horas de la vacunación, sin otra causa identificable, ¿de acuerdo? El llanto inconsolable. Esto habría que tener cuidado para la administración de una nueva dosis, ¿de acuerdo? Episodios de hipotonía y hiporreactividad, convulsiones en los 3 días posteriores, o un síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a la administración de una vacuna, ¿vale? Que contenga el toxoide tetánico. Visto esto, ¿cuál es la situación real? ¿Vale? La situación real es muy diferente. ¿Por qué? Porque a nivel de farmacia se ha producido un desabastecimiento de la producción de las vacunas que no son hexavalentes, ¿vale?, en detrimento de estas, ¿de acuerdo? Con un boletín de 17 de mayo ya lo decía, ¿de acuerdo? Toda la producción se estaba enfocando a hexavalente, y se está dejando de lado todo lo que son las pentavalentes o las tetravalentes. Entonces, ¿esto por qué se está haciendo? Y en base a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De acuerdo? Pues el cambio que se propone desde la Sociedad de Vacunas es modificar el calendario, ¿de acuerdo? Y este es el calendario que se va a proponer ya para 2017, que algunas comunidades, como Navarra, Asturias, Murcia y Cataluña, ya lo incorporan para progresivamente en abril, mayo y junio hacerlo, ¿de acuerdo? Como vemos cambios respecto a la otra, la primovacunación se va a hacer con 2 dosis, a los 2 a los 4 meses, ¿de acuerdo? Con vacunas hexavalentes, que sabemos que son las que tenemos. Luego hay un refuerzo que se adelanta de los 18 a los 11 meses, ¿de acuerdo? Y luego hay que revacunar a los 6 años, ¿de acuerdo? Y otro en la adolescencia a los 12 años, ¿vale? Estas dos, a partir de los 4 años, con la T mayúscula y el resto en minúscula, que sería de menor carga antigénica. ¿De acuerdo? Esta es una pauta segura que se está haciendo en otros países civilizados como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia, Islandia, y que además conlleva un cambio, y es repetir una nueva dosis de virus de la polio por encima de los 2 años, que en España no se hacía, ¿de acuerdo? Y que es algo que en muy pocos países de Europa se estaba haciendo, ¿de acuerdo? El no dar ninguna nueva dosis de polio, por lo tanto, no viene mal, ¿de acuerdo? Entonces, ante un caso clínico que sospechemos, ¿qué hay que hacer, no? Lo primero que hay que hacer es definir si cumple criterios clínicos. ¿Qué se define como criterios clínicos? La presencia de tos, generalmente de más de 2 semanas. Veremos que en los lactantes menores de 1 año la tos esta va a tener, cualquier duración va a ser posible, acompañada de al menos uno de estos 3 síntomas, ¿vale? Tos paroxística, estridor inspiratorio y vómitos postoxígenos, ¿vale? En lactantes menores de 1 año se incluye también la apnea, acompañada o no de cianosis, como un criterio único, ¿de acuerdo? Que puede acompañarse de una tos de cualquier duración y cumpliría el criterio clínico,
¿vale? Como hemos visto, apnea, cianosis, muy importante en los lactantes, en niños más mayores, el gallo expiratorio, la tos paroxística y los vómitos postusígenos, ¿de acuerdo? Luego, habría que tener en cuenta los criterios epidemiológicos, que sería el contacto con un caso confirmado a nivel de laboratorio en ese periodo que hemos visto desde el inicio de la fase catarral hasta los 21 días, ¿de acuerdo? Que generalmente es lo que dura, ¿de acuerdo? Entonces hay que estudiar si estuvo en clase con alguien que tuvo la tosferina, algún compañero con el que compartió habitación en una excursión, o un hermanito, o un primo, o si compartió vestuario en actividades extraescolares también con algún niño afecto, ¿de acuerdo? Y finalmente el otro criterio que hay es el de laboratorio, que se define con cultivo o con PCR o serología. En base a esto, lo que hay que saber es que esta enfermedad, si la sospechamos, hay que declararla obligatoriamente, ¿de acuerdo? Y no es tan complicado como una declaración a una mujer, ¿de acuerdo? Tampoco es tan complicado como la declaración de la renta. Es más fácil que eso, ¿de acuerdo? Que coger el teléfono y llamar a epidemiología. Tengo un caso sospechoso, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo definimos los casos? Como hemos visto, sospechosos, aquellos que cumplen únicamente el criterio clínico, probables, son aquellos que además tienen el contacto epidemiológico, o confirmado, ¿de acuerdo? Aquellos que ya no nos lo dan tan comido, que ya vienen con la PCR o el cultivo positivo. Y todos los que no cumplen esto van a ser como no casos, ¿de acuerdo? Entonces, las medidas que hay que hacer ante un caso son 5. Bueno, para las medidas de control que debemos implementar cuando estamos ante un caso serían en aislamiento respiratorio, la toma de muestras, llevar a cabo un tratamiento específico, valorar si procede la vacunación y hacer una búsqueda activa de los contactos. El aislamiento respiratorio debería hacerse de los casos sospechosos, probables o confirmados hasta 5 días tras el comienzo del tratamiento o hasta 21 días desde el comienzo de la tos paroxística. En segundo lugar, debíamos proceder a la toma de muestras para poder tener un diagnóstico de confirmación por parte del laboratorio. Como ya ha dicho Fran, la bordetela reside en el epitelio respiratorio ciliado de la nasofaringe posterior, por tanto, debemos obtener una muestra nasofaríngea. La muestra de elección, por su alto contenido celular, tanto en niños como en adultos, sería el aspirado nasofaríngeo. También podría estar indicado hacer un frotis nasofaríngeo, para el cual necesitamos torundas flexibles que permitan llegar de forma correcta a nasofaringe, pero en el hospital no disponemos de este material. Por tanto, la muestra que se debe de tomar tanto en niños como en adultos sería un aspirado. Además, en el frotis vamos a perder un 12% de rendimiento a la hora del cultivo, que ya de por sí no tiene una sensibilidad muy buena. El material que requerimos para hacer la toma sería una sonda nasogástrica, una fuente de succión, importante guantes y protección respiratoria, ya que si hacemos la toma de manera adecuada es muy frecuente que el paciente presente episodios de tos y estornudos. Podemos nebulizar previamente al paciente con suero fisiológico y, como referencia, podríamos medir la sonda desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, y esta es la medida de la sonda que deberíamos introducir. Posteriormente, habría que aspirar conforme extraemos la sonda y, si obtenemos poca muestra, se puede diluir con suero fisiológico. Una vez que tenemos la muestra, se procederá al diagnóstico de confirmación por parte del servicio de micro. El diagnóstico microbiológico es fundamental para definir un caso confirmado. Disponemos de distintas técnicas y la sensibilidad y la especificidad de las mismas va a variar, y además va a depender de factores como si el paciente ha recibido antibiótico previo, la fase de la enfermedad en la que nos encontremos, si la muestra la hemos obtenido bien o es una muestra de mala calidad, etcétera. El cultivo sería la técnica diagnóstica estandarizada por su alta especificidad. Además, nos va a permitir tipificar las cepas, lo cual es importante desde el punto de vista epidemiológico, porque nos va a permitir monitorizar la sensibilidad antibiótica y conocer la epidemiología de las cepas circulantes. Sin embargo, esta técnica requiere largos periodos de incubación y está indicado hacer debería ser inmediato a la toma de la muestra, porque Bordetella es una bacteria muy lábil y, conforme pase el tiempo desde la toma de la muestra hasta que se procese el cultivo, el rendimiento va a ir disminuyendo, cuando ya de por sí la sensibilidad del cultivo, en el mejor de los casos, no es muy buena. La PCR, por su parte, se ha establecido, la OMS la ha incluido en su diagnóstico de definición de caso por su rapidez, por su capacidad diagnóstica y por su sensibilidad. Además, es independiente de la viabilidad de la bacteria, porque lo que vamos a hacer es detectar material genético, con lo cual nos quitamos el problema que teníamos con el cultivo.
Y como inconvenientes van a estar los costes, que es una técnica que no está disponible en todos los laboratorios, y además que en función de la diana que utilicemos podemos obtener algún resultado falso positivo. Si analizamos la evolución de la enfermedad desde el comienzo de la tos, pacientes que presenten hasta 2 semanas de evolución estaría indicado solicitar cultivo y PCR. En pacientes que presenten ya de 2 a 4 semanas de evolución, el método diagnóstico más útil sería la PCR, y por encima de 4 semanas ya solamente sería útil la serología. Además, es un método que no está estandarizado y hay veces que es difícil de interpretar y además puede interferir con los anticuerpos vacunales. Voy a hablar del tratamiento. Perdona, antes que comente una cosa en referencia que me ha quedado por decir previamente, ¿de acuerdo? Dicen que rectificar es de sabios. Cuando hablaba del desabastecimiento de las vacunas, he omitido decir que como la vacuna trivalente es más escasa y es la que se pregona en la vacunación de la embarazada, como cambio de la pauta vacunal, se redujo la primovacunación a 2 dosis en vez de 3 en el primer año de vida, ¿vale? Para poder disponer de más dosis de vacunas para la embarazada y para la revacunación en los 6 años. Actualmente esa vacuna de los 6 años no se está haciendo, ¿de acuerdo? O sea, se está poniendo las 3 dosis, como hemos visto, el calendario de Castilla-La Mancha y Madrid en el primer año de vida, la revacunación a los 18 meses, y esa dosis de los 6 años no se está poniendo, ¿vale? Se está guardando para la embarazada. Y luego la de la adolescencia es la que todavía habrá que ver cuando estos niños lleguen a los 14 años, a los 12-14 años, si se pone o no se pone, ¿de acuerdo? Bueno, retomando el tema que me tocaba ahora, era el tratamiento farmacológico de primera línea, es la antibioterapia, ¿de acuerdo? Y son los macrólidos. Los macrólidos de elección van a ser la acitromicina en todas las edades, estando contraindicados la eritromicina y la claritromicina en lactantes menores de 1 mes por su relación con la estenosis hipertrófica del píloro, y la duración del tratamiento son de 5 días, ¿de acuerdo? Podemos encontrar en algunos textos la pauta corta de 3 días, así como la pauta corta de eritromicina de 7 días en vez de 14. Las recomendaciones que se hacen es de no usar estas pautas cortas, puesto que los estudios en los que se basan, la N era muy bajita, ¿de acuerdo? Y desde las guías americanas y todas las guías que hay que pregonizan este tratamiento, dicen que pautas largas, ¿de acuerdo? De 5 días la citromicina, 7 días la claritromicina y 14 días la eritromicina. De segunda línea tendríamos el trimetoprim sulfametoxazol, ¿de acuerdo? Este va a ser un fármaco que generalmente no lo vamos a usar por la resistencia que tengan a los macrólidos la tosferina, sino por la intolerancia o la alergia o por la contraindicación per se, ¿de acuerdo? Dado que, por ejemplo, la claritromicina y la eritromicina aumentan el QT, pues en una persona que tenga un QT largo no le vamos a dar este medicamento, ¿de acuerdo? O la citromicina pues produce una hepatitis colestásica, ¿de acuerdo? Pues tampoco lo vamos a dar en una persona que esté afecta, pero bueno, van a ser situaciones muy peculiares. Y después va a estar contraindicado en lactantes menores de 2 meses por el riesgo de producción de kernicterus por la movilización de la bilirrubina, ¿de acuerdo? Y otra cosa que hay que hacer en estos pacientes, bueno, a nivel de tratamiento no he comentado que ese lactante que tiene la tosferina maligna va a ser súper importante todo lo que es el manejo de soporte respiratorio a nivel de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? A nivel de suroterapia, nutrición y ingesta de líquidos, pues si hace falta por sonda nasogástrica, pero bueno, eso no es lo más importante porque es lo más raro. Luego es importante revisar el calendario vacunal, ¿de acuerdo? O sea, este niño que tiene una tosferina o una sospecha de tosferina, que le he puesto un tratamiento porque estaba indicado, estaba vacunado o incompletamente vacunado, ¿qué hago con este niño, no? Ya le he tratado, pues este niño hay que iniciar la vacunación si no estaba vacunado, ¿de acuerdo? O completar las dosis restantes, ¿de acuerdo? La edad mínima para hacer esto son las 6 semanas, ¿de acuerdo? Antes de las 6 semanas está contraindicada la administración de la primovacunación o mucho menos la administración de la TDPA de menor carga antigénica, ¿de acuerdo? Y va a consistir en 3 dosis, ¿de acuerdo? Según las pautas actuales sigue siendo 3 dosis, aunque esto cambiará con el nuevo calendario, que como hemos visto es una pauta de 2 más 1, ¿de acuerdo? Tienen que estar separadas 4 semanas y después hay unas 2 dosis de refuerzo que tienen que estar separadas 6 meses entre la última dosis de primo vacunación y la de refuerzo, ¿de acuerdo? Y lo demás no es importante. Niños mayores de 12 meses que hayan recibido la tercera dosis
hace más de 6 meses administramos la cuarta dosis. Niños menores de 7 años que hayan recibido la cuarta dosis hace más de 3 años, si todavía no han recibido la quinta dosis, dosis de recuerdo. Y adolescentes y adultos que no hayan recibido una dosis de vacuna frente a la tosferina o que ésta haya sido más de 10 años, dosis de recuerdo, ¿de acuerdo? Y estas son las de menor carga antigénica, la TDPA con la P minúscula. ¿De acuerdo? Bueno, por último, deberíamos hacer una búsqueda activa de los contactos y para tener en cuenta cómo debemos manejarlos habría que definir y diferenciar entre un contacto estrecho y un contacto de alto riesgo. Un contacto estrecho serían los convivientes, las personas que han tenido contacto directo cara a cara con un caso sintomático, contacto directo con las secreciones respiratorias de un caso sintomático o compartir un espacio cerrado durante más de 1 hora con un caso de tosferina. Por otro lado, los contactos de alto riesgo serían aquellas personas susceptibles de sufrir complicaciones por tosferina o personas que van a actuar como transmisores a personas de riesgo. Entonces, serían los niños menores de 1 año, las embarazadas en las últimas 3 semanas de la gestación, niños no vacunados o mal vacunados, inmunodeprimidos, enfermos crónicos con asma, fibrosis quística o cardiopatía congénita y, por otro lado, los convivientes con niños menores de 1 año o embarazadas y el personal sanitario y los trabajadores de guarderías. No sería necesario excluir a los contactos asintomáticos de las guarderías, escuelas u otros grupos comunitarios. ¿Qué haríamos entonces con estos contactos? Pues está indicado administrar profilaxis antibiótica como medida eficaz en el control de la transmisión de la enfermedad, ya que tras 5 días de tratamiento conseguimos eliminar bordetela de nasofaringe y así evitar su transmisión. Estaría indicado administrar, por tanto, esta profilaxis en el ámbito familiar y cuando se cumpla entre contactos estrechos y contactos de alto riesgo. Esto siempre que se cumpla que el inicio de la enfermedad en el caso índice haya sido en los 21 días precedentes a la exposición. Y aquí solamente habría una excepción y son los neonatos, en quienes puede suponer una gravedad tal el desarrollo de la enfermedad que no se va a tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la exposición. Y, bueno, como ya ha comentado Fran, procederíamos a revisar y actualizar el calendario vacunal. Una situación especial que merece una mención son los recién nacidos hijos de mujeres con tosferina que son infecciosas en el momento del parto. En este caso, se recomienda aplicar quimioprofilaxis con acitromicina durante 5 días. Si estamos en situación de brote, ¿qué medidas deberíamos tomar? Pues bueno, habría que definir la situación de brote, para lo cual necesitaríamos 2 o más de 2 casos relacionados entre sí con confirmación en al menos uno de ellos, la confirmación por parte del laboratorio, realizar una búsqueda activa de casos, implementar medidas de control tanto del caso como de los contactos y administrar profilaxis antibiótica o vacunación individualizando y según indicación. Si el brote afecta a centros sanitarios, lo que está indicado es hacer un aislamiento respiratorio durante el periodo infeccioso del caso, tomar muestras para la confirmación microbiológica y suministrar quimioprofilaxis a los contactos estrechos que hayan compartido habitación con un caso sintomático infeccioso. Y habría que valorar si administrar o no vacunación. Si estuviesen apareciendo los casos en lactantes, además habría que considerar en los ingresados próximos administrar quimioprofilaxis y primovacunación con pauta acelerada o continuación de la pauta si ya la hubiésemos iniciado. Respecto a los profesionales sanitarios, va a ser el Servicio de Salud Laboral quien va a valorar si está indicado administrar quimioprofilaxis antibiótica o, sin embargo, si van a realizar un seguimiento del contacto. También hay indicación de ofrecer una dosis de vacuna de TPA a los que hayan tenido un contacto estrecho. Sin embargo, por esta situación de rotura de stock, esta medida no se está llevando a cabo porque se están reservando las vacunas. Importante destacar que el hecho de haber recibido una dosis previa al brote no excluye de la correspondiente quimioprofilaxis. Si el brote está teniendo lugar en guarderías o colegios, tendríamos que los casos sospechosos, probables y confirmados, excluirlos en los 5 primeros días después de comenzar el tratamiento. No sería necesario, sin embargo, excluir a los contactos asintomáticos y la profilaxis antibiótica habría que valorar en cada caso, porque habrá que tener en cuenta el escenario en el que se haya producido la transmisión, el número de casos que tengamos diagnosticados, si se ha afectado más de un aula o no, o si hay alguna actividad que vaya a aumentar el tiempo de exposición entre los contactos, como compartir, además, actividades extraescolares.
Y bueno, toda la sesión venimos hablando de que la tosferina es una enfermedad reemergente. Entonces, ¿a qué se está debiendo este resurgimiento? Pues a la suma de distintos factores, como pueden ser la disminución de la inmunidad vacunal con el tiempo, la ausencia de efecto booster de la infección natural, una menor cobertura vacunal y una menor efectividad de la vacuna celular. Y, a su vez, hay una mayor sospecha por parte de los clínicos, las mejoras diagnósticas introducidas con la aparición de la PCR y, por su parte, que el patógeno se está adaptando. En cuanto a las tasas de cobertura vacunal, vemos que en la serie de primovacunación se alcanzan tasas superiores al 95%. En el refuerzo de los 18 meses ya bajamos un poquito y estamos en torno a un 92-95% de cobertura vacunal. Y con el refuerzo de los 4 a los 6 años, las tasas de cobertura vacunal van del 95% y han descendido hasta el 80% en el año 2011. Por su parte, la efectividad de la vacuna también ha cambiado, ya que, como hemos dicho, hemos pasado de una vacuna celular, que se trata de una vacuna de células enteras inactivadas, que por tanto tienen gran cantidad de antígenos y nos van a conferir una eficacia del 92%. Sin embargo, había una gran preocupación por los frecuentes efectos adversos sistémicos y locales que producía, y esto llevó a desarrollar las vacunas acelulares, que están compuestas de distintos números de antígenos. Cuanto más antigénica, más inmunógena va a ser. Sí que se ha comprobado que esta vacuna actualmente es una vacuna más segura, han disminuido la frecuencia de los efectos adversos, sin embargo, también hemos perdido un porcentaje de eficacia. Por su parte, el patógeno también está aprendiendo a adaptarse y se han detectado ya cambios en distintos genes asociados a virulencia. Han aparecido cepas deficientes en pertactina, que es una proteína de membrana que está implicada en la adhesión de la bacteria a las células del epitelio de la tráquea, y es uno de los componentes antigénicos de la vacuna. Por otro lado, también se han detectado ya cepas hiperproductoras del toxoide pertussis, que, como ha comentado Fran, es el determinante antigénico y de virulencia más importante. También habría que tener en cuenta la implicación de otras especies, que bueno, también lo ha comentado Fran, pero destacar el papel de Bordetella olmesi como causa de infecciones invasivas y síndrome pertusoide, que frecuentemente está mal identificada, ya que las PCRs rutinarias no son específicas. Por tanto, vamos a requerir un cultivo para posteriormente proceder a su identificación molecular. Como ya hemos repetido varias veces, las medidas preventivas más eficaces frente a esta patología serían la vacunación, y por ello se están desarrollando nuevas estrategias vacunales. Algunas de ellas serían la vacunación de los adolescentes y los adultos para reducir la morbilidad y también la transmisión a los lactantes. Otra estrategia sería la vacunación del personal sanitario y de los cuidadores de guardería. Y la estrategia que se ha definido que podría tener un mayor beneficio para los menores de 3 meses sería la vacunación de las personas con las que convive o va a convivir, que es lo que se conoce como estrategia del nido. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la estrategia de vacunación más eficaz para reducir la incidencia de tosferina en menores de 3 meses sería la vacunación de la embarazada. Por ello, desde la Comisión de Salud Pública, en junio de 2015, se aprobó la recomendación de la vacunación de las gestantes con DTPA entre las semanas 27 y 36, preferiblemente entre las semanas 28 y 32, con el objetivo, como he dicho, de prevenir las hospitalizaciones y las muertes por tosferina en menores de 3 meses. En la web está disponible un documento que ha elaborado el Ministerio para los profesionales sanitarios, con preguntas y respuestas frecuentes acerca de cómo manejar la vacunación en la embarazada, porque hay determinadas situaciones especiales que se nos pueden plantear. Pues ahí tenemos las respuestas de cómo debemos proceder. Y, por último, agradecer al Servicio de Epidemiología por habernos facilitado todos los datos para poder elaborar esta sesión. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Supongo que habrá varias preguntas. ¿No? Bueno, a mí me gustaría comentar, a raíz de lo último que hemos hablado, de las estrategias de nueva vacunación, otra estrategia que también se planteaba era el adelanto de la primera dosis de primovacunación hasta las 6 semanas, ¿de acuerdo? Es la edad mínima a la que se puede poner, y era interesante que el documento oficial del CAP, que es el Comité Asesor de Vacunas Español,
dice que podría disminuir hasta un 9% de la tosferina grave en lactantes pequeños que no están todavía primoinmunizados y evitaría hasta el 6% de las muertes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema muy de salud pública en el que hay muchos intereses y muchas limitaciones, ¿no?, monetarias y a nivel de estrategia, que el hecho de que todo esto dependa también de cada comunidad autónoma no lo simplifica, sino que lo complica, como en tantas otras esferas, ¿no? Entonces, bueno, la frase esa de la expectativa es la madre de toda frustración es un poco en detrimento de que, pues sí, esto es un poco desesperante, ¿no? Porque la bibliografía parece simple, pero la práctica parece que es imposible. Entonces, bueno, hay todavía muchas dudas que se plantean en esta enfermedad tan vieja, pero que estamos viendo ahora como un renacimiento, ¿no? Entonces, yo creo que habría que no que ser alarmistas como tienden a ser la prensa, sino a ser coherentes y decir, pues la evidencia es esta, vamos a hacer esto y ya está, y todo es lo mismo, pero bueno, es complicado. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Ya. Sí. Hombre, con 6 años yo estaría más tranquilo, a menos que tuviera otro hermanito menor de 4 meses o de 1 año, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante. Sí. Sí, yo creo que esto es algo temporal, ¿no? Pero de momento se pone así en espera. O sea, la dosis de los 6 años se sigue manteniendo en los calendarios. O sea que, como dice Ignacio, está, yo creo que en stand-by, ¿no?, a que se recuperen las. Sí, bueno, eso dicen, ¿no? Habrá que ver el año que viene si se pone o no se pone. Sí, bueno, hay que verlo, ¿no? Pero sí. O sea, es preocupante, pero sobre todo yo creo que lo que interesa son los lactantes, ¿de acuerdo? O sea, esto interesa a nivel logístico de que tiene que solucionarse y no se está quitando esa dosis, se está posponiendo hasta que se recuperen los stocks, pero sobre todo la diana que tiene que quedar aquí en mente es que son los lactantes y que preocupan los adolescentes generalmente por el contacto que tienen con hermanitos pequeños o los abuelos porque suelen ser los que cuidan al final los niños pequeños de los papás y que son la población diana en la que no hay que retrasar el inicio del tratamiento ante la sospecha diagnóstica, ¿no? Sobre todo en menores de 4 meses. Bueno, gracias. Hay que dejar la